parece tan emocionante, hasta no lo puedo describir con palabras. Hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi nuevo video. Esta vez me encuentro en el Parque Nacional Serengeti en Tanzania. Acompáñenme a descubrir este nuevo destino. Esta vez nos vamos al continente africano para vivir probablemente la aventura más emocionante de mi vida. Para llegar a Tanzania agarré varios vuelos. Primero desde la Ciudad de México volé a Ámsterdam. De Ámsterdam me esperaba otro trayecto largo a la ciudad más poblada de Tanzania, que es Dar es Salaam. De Dar es Salaam tomé otro vuelo a Seronera, un pequeño aeropuerto en la sabana de Serengeti. Serengeti es el parque nacional más antiguo de Tanzania y es uno de los destinos más famosos para hacer safari en África, ya que tiene presencia de los Big Five, 5 grandes animales que son el león, el leopardo, el elefante, el rinoceronte y el búfalo. El pueblo Masái, los nativos de esta región de África, empezaron a crear a sus animales 200 años antes de la llegada de los primeros exploradores europeos. El nombre Serengeti es una aproximación de la pronunciación de la palabra usada por los Masái para describir la región. El Parque Nacional fue establecido en el año 1951 y como parte de la preservación de la vida salvaje, los Masái que habitaban en la región fueron transferidos a las tierras altas del Ngorongoro. Y así aterricé en el aeropuerto de Seronera, que es mi primera vez llegando a un aeropuerto tan chiquito y que está literalmente en medio de la nada. Nos recogieron en los carros especiales para safari y ahora nos espera media hora más para trasladarnos a nuestro hotel. En camino al hotel vivimos nuestro primer acercamiento con la vida salvaje. ¡Qué emoción ver a todos estos animales de tan cerca! Amigos, aquí en Serengeti me estoy hospedando en uno de los hoteles más famosos del mundo. Es el Hotel Four Seasons. Se considera uno de los hoteles más famosos porque la verdad que está en medio de la nada. Ya como les había mostrado, la única manera de llegar a esta parte de Serengeti es tomando una avioneta o un avión chiquito. Pero en este hotel tienes todos los lujos del mundo. Es increíble porque incluso el internet es bueno dentro de la nada. Así que yo creo que es muy importante que les muestre esta joya. Míralo, chiquitito. Bueno, esta es como una salida de aquí. Hay también vistas muy bonitas. La sabana. Masái. Aquí en la sala de abajo pueden encontrar dos pantallas que les explican sobre los animales que uno puede encontrar en el parque de Serengeti. Por ejemplo, aquí puse a los carnívoros y bueno, miren, me sale leopardo, hiena, león, el perro salvaje y chita. Bueno, espero en este viaje conocer a todos. ¡Qué emoción! Aquí los chicos pintan algunos cuadros que se puede comprar. Jambo, Jambo,
Aquí está el cuarto de niños. Hay con juegos para pintar, miren. En esta biblioteca. Miren qué bonito baño tienen los niños aquí. ¡Ay, ay, ay! Oh. También aquí en el hotel pueden encontrar un museo que explica un poquito acerca de las especies de animales y plantas que pueden encontrar en Serengeti. Mapa del tamaño de todo el parque y bueno, está dividido entre las zonas de conservación donde estamos en Serengeti, esta parte, aquí está el hotel. Y también algo muy interesante es que es una zona que comparte Tanzania y Kenia. Bueno, aquí empieza Tanzania y aquí va Kenia ya con su Masai Mara. Entonces, bueno, el tamaño de este lugar es muy, muy grande. Oh, wow. O sea, miren, piel de víbora. Ahora sí, aquí está mariposita, que se puede ver. Aquí está otra sala de descanso. Bueno, y aquí está la parte más linda de este hotel. Una increíble vista con la alberca. Miren qué bonito es este lugar. Aquí hay una chimenea para disfrutar las noches de sabana. Aquí en este laguito enfrente del hotel a veces vienen a tomar agua los animales. Ahorita justo estamos viendo uno. ¡Jambo! Algo que les quiero mostrar es que todo el hotel está en un pedestal, lo que claramente impide que animales que pueden resultar peligrosos pues entran dentro del hotel. Entonces podemos en realidad desde aquí ver algunas especies, pero sin riesgo para nosotros. Y vamos a hacer este room tour. Esto es mi cuarto. Bueno, es la sala en realidad. Así de bonita es. Aquí hay un pequeño baño. Una estación de tés, café. Bueno, aquí podría aprender un poquito más de Serengeti. Y así es nuestra salida a la terraza. Hay una regadera, una alberquita privada con la vista al campo. Y por aquí, si tenemos suerte, vamos a ver algunos animalitos. Miren qué hermoso es este lugar. Bueno, por aquí está la habitación para dormir. Una pequeña oficina. Las regaderas. Una tina. Un closet enorme donde ahorita voy a poner mis vestidos. Y aquí, miren qué hermoso, qué hermoso.
Salgo al balcón y aquí están unos amiguitos. Hola. Ya los asusté. Me estoy preparando para mi primer safari. Traigo aquí unos binoculares. No sé qué animales voy a encontrar hoy en mi primera salida, pero tengo mucha esperanza de ver a un león. El safari dura 3 horas. Tenemos que regresar al hotel y yo ya había perdido la esperanza de ver a un león hoy, cuando de repente apareció una leona. ¡Ah! Ahí va, ahí va. ¡Ah! Que la estamos asustando. No, va a caminar. Oh. Ahí está cayendo. O más bien van a venir aquí con nosotros. ¿Seguro que no nos brinca? No. Te puede ser que sí tenga sus Stop, bebés stop, ahí. stop, stop. No, stop. ¿Y esto qué tal Simba ahora sí? Yo creo que acaban de comer, pero están descansando. Hoy tuvimos que madrugarnos porque vamos a vivir una de las experiencias más emocionantes de aquí de Serengeti. Es el vuelo en el globo aerostático. La empresa que ofrece esta experiencia pasó por nosotros como a las 4:30 de la mañana al hotel y bueno, tuvimos que trasladarnos casi 2 horas para llegar aquí a este punto y bueno, ya veo que ahí están ya preparados los globos, así que estoy dispuesta. Hello. Hey buddy, good morning.
experiencia tan emocionante, hasta no lo puedo describir con palabras. El vuelo duró como unos 40 minutos, 45 yo creo. Y bueno, ver el Serengeti desde arriba, así con el amanecer, no, amigos, de las mejores experiencias de mi vida, la verdad. Hot air balloon was invented by two French brothers by the name of Montgolfier brothers in 1783 in France. Okay, the concept for a hot air balloon is much older. You have heard of the Chinese lantern, same concept. But it was these two guys who were like, okay, let's put something on it. I have no idea what they were smoking, right? But something good for sure. So the first passengers back in 1783 were not human. It was a sheep, a rooster, and a duck. No pilot. Something happened, free barbecue. Nothing happened, they survived. So the boys went to the king. Back in the day, it was King Louis XVI, same time as Marie Antoinette, and said, King, we have this awesome contraption. Can you find somebody to fly for us? The king is like, sure. I have this guy, his name is Pilatre de Rosier. Now, the reason I mention his name, he was also called Pilot. The word pilot comes from Pilot, okay? He used to fly very often back then. So he used to basically fly from middle of Paris somewhere and land outside of Paris, which was all farmland. The farmers were very scared because they have never seen an aircraft or any flying object. They've seen birds, but they've never seen aircraft. So they're very scared. And didn't help Peter because when he lands, he sets the place on fire, right? So the farmers are very angry. History says they've attacked the balloon, wanted to kill Pilo. Pilo went back to the king and said, I have a problem. I can fly, don't want to get killed, give me a solution. The king is like, sure. Next time you fly, take a bottle of my champagne, okay? Back in the day, champagne was only for the king. So, put the royal seal on it. So when you land, tell them, hey, I'm French. Don't kill me. You know, I'm endorsed by the king. Have a glass of champagne. Everything's going to be okay. Well, something like that, right? In our case, we're celebrating the flight over Serengeti because we just conquered Serengeti. So flying with us. Thank you. Maisha Marefu, long life. ¿Hay que ir con todos? Maisha Marefu. Maisha Marefu. Maisha Marefu. Ay, sale de ahí. Ay, seguimos. Apenas son las 8:30 de la mañana, así que después de este hermoso recorrido del globo, nos trajeron aquí a desayunar en el medio de la sabana. Hakuna matata, imba tena jambo bwana, wageni wakaribishwa, Miracle Baluni. You will thank me later, okay? Una carta. Thank you. Which one? La cancioncita. Amigos, voy al baño y nos han dicho llevar los celulares porque según hay algo interesante. A ver, ¿qué es lo que puede encontrar uno en el baño en sabana? This one. Hello. No, Back a vaya. little bit. Ya vi. ¡Qué cool! Bueno, voy a hacer del baño muy bien hoy. Thank you very much. María. Miren. Nos dieron un certificado que dice que hicimos buen viaje y ya somos pilotos de los globos. Ay, qué bonito. Más con el nombre y todo.
Después del vuelo en el globo regresamos al hotel. Descansamos un poco y salimos al otro safari. ¿Lo querías cerca o no? No, está re tranquilo, ¿eh? Silent, please. Silent. Silent, please. Me siento vulnerable. You're doing amazing. ¿Es la mancha que tienen al lado del ojo? Ajá. Esos son monos. ¿Comen las vacas, por eso los envenenan? Cocodrilo bebé. Go, 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 go. So we talk about the ugly five. What of the ugly five? Nubian vulture, marabustuk, spotted hyena, puma, and wildebeest. Okay. Puma and wildebeest. Ugly five, pobrecitos. Miren a quién encontramos, un leopardo con su presa en el árbol. Pero no lo encuentro en el árbol. No manches. Oigan. Es su casa. En el otro árbol. O sea, es el animal que más difícil encontrar. Wow, wow. Ya lo O sea, de hicimos. los comunes es el más complicado. Está comiendo todavía su antílope. No, bueno, qué maravilla y comiendo. Macho es este de ahí, ese sí. Pícale hasta arriba. No, es que sí está como en celo. Montala. Le está estirando la patita. You see how they cross each other Ajá. in the book. Aquí en el... Aquí la... Ok. Bueno, nada más posaron y ya. Ajá. Ay, pobrecito, no le digas así. Hasta como que... Hasta como corres. Ajá, feo. hasta como coja. Ya. Otro animal que yo tanto esperaba ver es el elefante. Los elefantes normalmente caminan en la manada. Las hembras van con sus bebés y los machos protegen a todos. Este macho escuchó el ruido de nuestros carros, así que decidió acercarse para ver si no hay peligro para su manada. Son las 7 de la mañana y yo voy a salir para un safari. Les comento que a diferentes horas del día
hay diferentes animales que puedes encontrar, porque cada animal tiene su propia hora cuando está activo. Entonces ya vi cómo es vivir como en la tardecita de 3 a 6, es el safari que hemos tomado 2 veces y hoy voy a tomar uno de la mañana. Les comento que aquí, bueno, por lo menos en esta zona de Parque Serengeti no está permitido el safari nocturno, pero me han comentado que en otras partes de Tanzania y también en otros países de África también hay un safari nocturno. Así que ahorita les muestro qué animales vamos a poder encontrar en la mañana. El guía que nos tocó es Masai, así que conoce bastante bien acerca de los animales. Como en las mañanas los felinos cazan, se puede ver que los animales todos andan en las manadas grandes para protegerse entre ellos. Nos tocó ver algo muy triste, una chita que estaba protegiendo a sus bebés de un leopardo. Normalmente las chitas no se meten en peleas con los leopardos, la única excepción es cuando hay un peligro para sus cachorros. So he started to walk after finish to kill the baby. That's why the cheetah was trying to chasing away the leopard. You know, the cheetah scared the leopard because leopard kill cheetah and eat. That cheetah is a mother. She was defending the baby. So that's why you see want to fight. I save many animals. Always. I always save animals. Oh, we had to do it. Yeah, but the other driver, they'll shout, "Yo, what are you doing? You crazy driver." They'll shout to me. Al final el leopardo mató a los bebés de chita. No les puedo mostrar todo ya que para ver su pelea tuvimos que utilizar los binoculares. Fue una experiencia desgarradora, pero como solo somos visitantes en estas tierras y debemos hacer todo para que nuestra presencia sea menos notoria, no podemos interrumpir el círculo de la vida. Son chacales, se están comiendo a alguien. Sí, lo devoran muy rápido. No. Ajá, mi comida. En total en este viaje yo tomé 4 safaris, 1 por la mañana y 3 por las tardes, y cada experiencia estuvo muy diferente. Pero lo que más me encantó es que aprendes muchísimo. Cuando apenas llegué no sabía casi nada de este mundo salvaje, pero al final ya logré identificar diferentes especies y explicar sus comportamientos. Un viaje absolutamente inolvidable. Amigos, pasaron muy rápido estos increíbles 3 días en Serengeti y ahorita estoy de regreso al aeropuerto de Seronera para volar al otro destino muy bonito de Tanzania. Así que sigan mi próximo video que les voy a mostrar otras cosas interesantes y espero que les haya gustado mucho y que hayan aprendido algo nuevo en el día de hoy. Les mando muchos saludos y nos vemos en la próxima. Bye.